Buenas noches. Vamos a dar inicio a la capacitación con el tema Plan de Seguridad con Formación de Brigadas, organizado por el Comité de Defensa Civil de la Brigada de la Facultad de Psicología. El expositor es el ingeniero Marco Antonio Tantaleán del Águila. Él es subdirector encargado de políticas, planes y normas de INDECI, inspector técnico de seguridad en edificaciones especializado, especialista en gestión de riesgo de desastres, docente de gestión de riesgo de desastres en instituciones de educación superior. Además, el ingeniero Tantaleán es ingeniero electrónico, con estudios concluidos de maestría en gestión de riesgo de desastres y de maestría en administración. En INDECI ha tenido también cargos anteriores como jefe de unidad de inspecciones técnicas de seguridad, de prevención de dirección regional en Lima y Callao, director de prevención y de preparación y subdirector de gestión de recursos para la respuesta. En la presidencia del Consejo de Ministros es especialista en gestión del riesgo de desastres de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres. En docencia, ha ejercido la docencia en diplomado de gestión de riesgo de desastres de la Escuela Superior de la Fuerza Aérea del 2022 a la fecha, docente también del diplomado en gestión de riesgo de desastres en la Escuela Superior de Guerra del Ejército en el 2021, docente en la maestría de gestión de riesgo de desastres de la Universidad Continental desde el 2014 a la fecha, docente en diplomado en gestión de riesgo de desastres de Utribium desde el 2014 a la fecha, del diplomado también de gestión de riesgo de desastres en el Centro de Altos Estudios Nacionales desde el 2014 hasta el 2016 y expositor en eventos sobre gestión de riesgos de desastres. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia y podemos dar inicio a su conferencia sobre el plan de seguridad y la conformación de brigadas. Presentación. Voy a poner en modo de presentación. ¿Se ve en modo de presentación? Sí. Ya, excelente. Bueno, básicamente como aspecto normativo, quiero compartir que lo que yo voy a comentarles a continuación está dentro de los alcances del Decreto Supremo 002-2018 PCM, que básicamente aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. Cuando nosotros como INDECI teníamos la competencia de ejecutar este tipo de inspecciones, recuerdo que en la Universidad Ricardo Palma tenía su respectivo certificado, en ese orden de cosas tenía su plan de seguridad, que esto es de toda la universidad. Espero que ese certificado todavía mantenga la vigencia, pues hay una renovación cada 2 años, pero independientemente de ello, vamos a compartir de qué se trata este plan de seguridad, cuáles son los alcances del mismo, qué contenidos debe de tener, cómo nos debemos comportar ante una situación de emergencia. Básicamente, el plan de seguridad, lo primero que necesita es de que hagamos una evaluación para ver cuáles son los peligros a los cuales está expuesta nuestra edificación. Es decir, o sea, esa estructura que ustedes tienen, que se llama Universidad Ricardo Palma, cuáles son los peligros a los que está expuesto. Y en ese orden de cosas yo quisiera que cualquiera de ustedes me diría, o en ese momento me diga rápidamente, ¿cuáles son los peligros que creen ustedes a los cuales está expuesto su universidad? Sismos. Uno, ¿está bien? Incendios también. Correcto. Básicamente esos son los dos peligros que dentro de la zona urbana, ojo, esto es de acuerdo a la ubicación geográfica, está bien, porque si estuviéramos en la sierra, podríamos estar hablando de repente, dependiendo de dónde está ubicado nuestro establecimiento, de movimientos en masa, de inundaciones, etcétera. Pero para el caso que nos ocupa el día de hoy, estamos en lo correcto, ¿no? Por un lado tenemos los sismos y por otro lado tenemos los incendios, ¿ok? Entonces, sobre eso es lo que nosotros deberíamos de desarrollar nuestro plan de seguridad, estableciendo nuestros procedimientos o protocolos de cómo actuar, en principio, ante un sismo o ante un incendio. Y eso es lo que yo les voy a compartir más adelante, ¿no? Entonces,
el primer paso ya lo tenemos ya identificado porque ya hemos reconocido cuáles son los peligros a los cuales estamos expuestos. Entonces, en base a eso, como les mencionaba, desarrollamos nuestros procedimientos o protocolos, vemos cómo va a ser nuestro plan de evacuación. Dentro de la universidad, está bien, ustedes tienen que tienen que identificar cuál es su ruta de evacuación. La ruta de evacuación, por definición, es la ruta más corta y segura para llegar a una zona de seguridad. Está bien que podría ser dentro de la universidad o podría ser fuera de ella. Entonces, esto es lo que se conoce como parte del plan de evacuación, donde vamos a identificar con claridad cuál sería nuestra ruta de evacuación, qué escaleras vamos a utilizar, porque dependiendo de nuestra ubicación, se entiende que en el caso de ustedes deberían de tener por lo menos, por cada piso deberían de tener como mínimo 2 escaleras. Entonces, ¿qué aulas irían por la escalera, digamos, de la izquierda? ¿Qué aulas irían por la escalera de la derecha? ¿Por dónde tendrían que dirigirse hasta llegar a esa zona segura? O zona de seguridad, perdón. Luego tenemos también que el plan de seguridad contempla lo que es la conformación de brigadas, que vamos a ver en un momento, y también es necesario tener un directorio telefónico de seguridad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en el momento que se nos presenta una emergencia, de verdad les digo, y por experiencia, nos ponemos nerviosos y no recordamos qué número tenemos que marcar. Entonces, para eso es el directorio telefónico, ¿no? Ahí va a estar el número, por ejemplo, de los bomberos, que es el 116, vamos a tener ¿cómo se llama de repente? De la policía, el 105, entre otros. ¿Está bien? Entonces, el plan de seguridad es este documento que debería tener toda la universidad, no es solamente la Facultad de Psicología, es un solo plan por la universidad. Pero dentro de este plan de seguridad, nosotros como Facultad de Psicología nos vamos a ubicar y hemos reconocido cuáles son nuestros peligros, y en base a eso vamos a establecer nuestros procedimientos para poder actuar en caso se presente ya sea un sismo o un incendio, y también cómo vamos a conformar nuestras brigadas. Entonces, como referencia simplemente, este plan de evacuación que es, repito, de toda la universidad, tener un componente que es el plano de evacuación, ¿no? En el cual está claramente señalada cuál es la ruta de evacuación, cuáles son las zonas seguras y de seguridad. En un momento vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, tenemos que tener todo el tema de lo que es la iluminación de emergencia. Ustedes ya deben de conocer lo que se conoce como luces de emergencia, ¿no? Que ante el corte del suministro eléctrico automáticamente se encienden, donde están nuestros extintores para poder ubicarlos y utilizarlos en caso sea necesario, el procedimiento de evacuación y un procedimiento para determinar que todo el personal haya logrado evacuar. Uno de los temas importantes, y aunque les parezca un poquito soso, porque dirán, bueno, eso es más que lógico, pero cuando se produce una situación de emergencia es sumamente importante saber con exactitud si todas las personas que en el momento que se presentó la emergencia y estaban dentro de la edificación lograron llegar a una zona de seguridad. ¿Está bien? Entonces, estos son los componentes del plan de evacuación. El otro aspecto que yo les había comentado es la conformación de brigadas. De acuerdo a lo que se estila dentro de los procedimientos que tenemos, básicamente todo establecimiento debería tener 3 brigadas. ¿Está bien? Una brigada de evacuación, una brigada de seguridad y protección contra incendios y una brigada de primeros auxilios. El objetivo de estas brigadas, como ustedes pueden observar, es básicamente salvar vidas. ¿Está bien? Ese es el principal objetivo del plan de seguridad y también de las brigadas. En la medida que nosotros podamos contener un amago de incendio, pues vamos a proteger también, digamos, la infraestructura. Pero lo primero y más importante es proteger la vida de las personas. Más adelante vamos a ir identificando cómo se conforma cada una de estas brigadas, cuáles son las tareas que deben de desarrollar cada una de estas brigadas. Espero no estar yendo muy rápido, pero creo que hemos dado los detalles de los primeros aspectos del plan de seguridad y el plan de evacuación.
Como yo les decía, para la conformación ya de las brigadas, en general, nosotros deberíamos de tener, si se quiere, ustedes creo tienen un nombre algo de Comité de Defensa Civil, creo, algo por el estilo. Ese nombre que ustedes ya tienen identificado, eso iría acá en la parte superior, a donde dice conformación de brigadas. Entonces arriba sería, digamos, el Comité de Seguridad o el Comité de Defensa Civil. ¿Cómo se va a conformar? Por un lado, tiene que haber un director. En este caso, vamos a utilizar sí, siempre el ejemplo de la Facultad de Psicología con el permiso de ustedes, porque quiero aplicarlo directamente a su uso. Entonces, acá el director debería ser el decano de la Facultad de Psicología. El secretario debería ser la Secretaría General de la Facultad de Psicología. Luego tenemos el jefe de seguridad. Acá sí ustedes tendrían que identificar quién sería ese jefe de seguridad. El jefe de seguridad es el que va a coordinar con las tres brigadas que habíamos comentado, llámese evacuación, contra incendios o primeros auxilios, sobre cómo deben actuar y de tal manera de que las personas que estuvieron dentro de la Facultad de Psicología ante la ocurrencia de un sismo o ante la ocurrencia de un incendio, pues podamos nosotros actuar en protección de sus vidas. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que vendría a ser la conformación de lo que ustedes llaman su comité de defensa civil, ¿no? Yo les he hecho una propuesta, no quiere decir que tenga que ser exactamente así, pero sí se estila, el director, repito, sea la más alta autoridad. En este caso, por la forma como ustedes tienen organizados, me permito sugerir que sea el decano, el director, repito, la Secretaría General de la Facultad, que hace las funciones de secretaría, el jefe de seguridad podría ser una de las personas que tiene a su cargo la seguridad de la facultad, ¿no? Normalmente en las entidades privadas tenemos contratados con alguna empresa de seguridad, entonces el jefe de seguridad debería ser el jefe de seguridad de lo que vendría a ser en este caso en particular de la Facultad de Psicología. Y más abajo estarían cada una de estas tres brigadas y cada brigada debería tener una persona responsable que podríamos llamarle el coordinador de la brigada de evacuación, el coordinador de la brigada contra incendios o el coordinador de la brigada primeros auxilios. No sé si hasta acá estoy siendo claro, necesitan alguna precisión, porque si no entendemos esta primera parte, luego en la segunda parte vamos a tener algunas deficiencias. Entonces, les consulto, ¿lo que hemos conversado es claro? ¿Hay algo que quisieran preguntar, algún punto que quisieran que haga alguna precisión? Está todo claro. Sí, por mi parte también, todo claro. Que bueno, yo siempre a modo de broma digo de que cuando yo hago la pregunta y nadie me contesta, tengo dos opciones, o que me entendieron todo o que no me entendieron nada. Y yo para no sentirme mal siempre pienso que me han entendido, así que gracias por su respuesta. Estoy contento porque me han entendido. Dicho esto, vamos a ver entonces, vamos a Creo ir que hay un ahora, problema con el audio. a ver, ¿me escuchan? Sí, pero se estaba entrecortando hace un momento. Ya, creo que se movió mi micro, hija, perdóname. Ok, No hay problema. ya, entonces miren, ve. Ya habíamos visto toda la estructura de lo que es su comité de defensa civil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora lo que es ya la brigada de evacuación, ¿ok? Entonces, en la parte superior estoy colocando las acciones que tendría que hacer esta brigada de evacuación antes de que se produzca la emergencia. ¿Está bien? Lo primero que tiene que hacer es, esta brigada debería contar con una relación del personal de acuerdo a su ubicación o área de trabajo. Es decir, ustedes tienen sus horarios, ¿no es cierto? Los horarios de los diferentes cursos. Entonces, debería esta brigada de evacuación, el coordinador debería tener la relación de alumnos que están en los turnos, llámese de la mañana, de la tarde o de la noche. Y ustedes dirán, ¿para qué?
para que en caso se produzca la emergencia, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, sepamos qué personas están y en función de eso poder verificar que todas hayan evacuado ante la situación de emergencia. Entonces, importante que esa relación que ustedes tienen la tenga, repito, este coordinador de la brigada de evacuación. ¿Qué otra actividad debe desarrollar? Recuerdan que habíamos hablado de las rutas de evacuación, pues hay una característica y ustedes seguramente en algún momento lo han podido ver. Anteriormente era muy común que cada vez que se iba a un lugar, esta ruta de evacuación tenía sus diferentes salidas bloqueadas. Por ejemplo, había una puerta que decía salida de emergencia, pero tenía un candado, o había una reja que para llegar a la calle debíamos de pasar, pero esta tenía un candado. Entonces, este tema de verificar que esa ruta de evacuación esté realmente libre, o si no, a veces ocurre, por lo menos le digo en mi caso, ¿no? En la oficina, cuando vemos un pasadizo, siempre tenemos algo que colocar, pero no entendemos que ese pasadizo debe permanecer completamente libre. El ancho mínimo de los pasadizos, puertas de la ruta de evacuación es de 1,20 m. Entonces, ese 1,20 m debe estar totalmente libre, porque esto obedece a un cálculo de evacuación de que 2 personas por segundo van a pasar la puerta o van a pasar simultáneamente por ese pasadizo. Entonces, vigilar permanentemente que esta ruta de evacuación se encuentre libre. ¿Qué otra cosa debe de verificar? El funcionamiento de las luces de emergencia y que la señalización esté bien. Supongamos que estamos dictando, por ejemplo, ahorita estamos de noche y yo sé que ahorita en la universidad hay clases. ¿Qué pasa si en este momento se produce un amago de incendio y se apagan las luces? No tendríamos cómo evacuar. Entonces, para ello es importante que estas luces de emergencia estén funcionando. Y esa es una tarea de esta brigada. Inclusive, estas luces de emergencia tenemos que verificar. Uno de los principales problemas que se ha identificado con las luces de emergencia es que las luces de emergencia tienen unos switches que dice on y off, y la mayoría de personas creen que debería estar en off, porque si lo colocan en on se va a prender, pero es todo lo contrario. Si es que está en off, esa luz de emergencia nunca va a funcionar, tiene que estar en on para que cuando sea necesario se encienda. ¿Y cuándo va a ser necesario? Cuando se corte el suministro eléctrico. Adicionalmente, por ejemplo, estas luces de emergencia, dependiendo del tipo, tienen un botoncito que dice test o prueba. Entonces, cada cierto tiempo, esta brigada de evacuación debería verificar, presionando ese botoncito, que efectivamente la luz se prenda, porque si la luz no se prende, quiere decir o que está dañada o que no se ha cargado adecuadamente, y eso ya requeriría la acción que corresponda. En el supuesto que no tenga este botón de test o prueba, hay otra forma de básicamente realizar esta verificación de su funcionamiento, y esto es muy sencillo. Todas las luces de emergencia están conectadas a un termocorriente, pues simplemente la desenchufa y la luz automáticamente debería prenderse. Si no se prende, es que no está bien y hay que tomar medidas correctivas. Otro tema es, ustedes saben que a nivel nacional, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, existe un cronograma de simulacros en los cuales debemos de participar todos. El simulacro siguiente es en agosto y si no me equivoco es vespertino. Entonces, esta brigada de evacuación debe coordinar justamente que los alumnos participen en estos simulacros que ya se dan, independientemente de los simulacros que pueda hacer la facultad, que tiene toda la competencia para hacerlo. Y finalmente, ojo, todos los pasos que hemos comentado es antes de que ocurra la emergencia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando se da la emergencia? Pues la función de esta brigada es realizar justamente el direccionamiento para que todas las personas puedan evacuar con seguridad. ¿Está bien? Entonces, esta brigada es la que propiamente conduce la evacuación y luego, cuando ya están en la zona de seguridad, verifica que todas las personas que se encontraban en los ambientes hayan evacuado. Luego tenemos la brigada contra incendios. Al igual que en la vista anterior, lo primero que está colocado en la vista es las actividades que vamos a desarrollar antes de que ocurra propiamente la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta brigada contra incendios? Lo primero es que tiene que revisar que sus extintores estén operativos, al igual que su sistema contra incendios.
por la envergadura de la estructura de la universidad, todas las facultades, todos los edificios que tienen, o torres creo le llaman, deben de tener un sistema contra incendios. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sistemas contra incendio, tenemos que verificar que donde está la manguera, esta manguera esté en buen estado, que la válvula esté en buen estado, que no esté oxidada. En el caso de los extintores, yo no sé si ustedes han visto en algún momento un extintor, pero en el extintor tiene como un manómetro, y ese manómetro tiene una agujita y tiene unos colores que van de verde a rojo. Si es que la aguja está en verde, quiere decir que el extintor está operativo. Sin embargo, si la aguja está en la parte roja, quiere decir que ese extintor requiere mantenimiento. Adicionalmente, todos los extintores tienen una tarjeta. Esa tarjeta no es una tarjeta de presentación, es una tarjeta en la cual esta brigada contra incendios tiene que hacer una revisión mensual indicando cuál es el estado del extintor, si físicamente el extintor se encuentra en buen estado, si no está oxidado, si es que está todavía el manómetro en verde, y cualquier otra observación se coloca en esta tarjeta. Esto nos permite que constantemente podamos estar teniendo la certeza de que este extintor va a estar operativo, y adicionalmente a la tarjeta, disculpen, hay unas etiquetas en el extintor que dice la fecha en la cual le toca su mantenimiento. Entonces, es importante que esta brigada contra incendios esté pendiente de que cuando ya está próximo el vencimiento, coordine con la administración para que se pueda hacer el mantenimiento. Normalmente, cuando la fecha está próxima, lo que se hace es se aprovecha que estos extintores van a requerir mantenimiento, y hacemos un ejercicio para ver si las personas que han sido capacitadas para actuar dentro de esta brigada contra incendios pueden, digamos, apagar un amago de incendio. Ahora, lo que sí quiero ser muy preciso es que las personas que conforman las brigadas tienen que ser personas que han recibido una capacitación, ¿está bien? Y tienen que ser personas que de preferencia se encuentren en buena condición física, porque son las personas que van a proteger al resto del personal que se encuentra en los ambientes en este caso en particular, de la Facultad de Psicología. En el caso particular de los extintores, me había olvidado que aparte del mantenimiento mensual, hay un mantenimiento, hay una prueba electrostática, que así se llama, es una prueba que se hace de presión para ver que la cápsula del extintor esté en buenas condiciones y no vaya a sufrir un daño durante su manipulación. Todo eso se verifica, eso está marcado con unas etiquetas en el extintor, y es tarea de esta brigada contra incendio verificar que oportunamente se haga ya sea el mantenimiento o esta prueba electrostática. Adicionalmente, tenemos ya que en el supuesto que ocurra el amago de incendio, no sé, ¿ustedes saben la diferencia entre amago de incendio e incendio? ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, pienso que un amago de incendio podría ser algo que recién se inicia, ¿no? Que no está bien definido. En cambio, un incendio es algo más grande. Correcto, correcto. Esa es la definición, ¿no? O sea, el amago es el inicio de ese incendio. El tema está de que, yo no sé si ustedes conocen, pero el tiempo que toma de que un amago de incendio pase a incendio, dependiendo evidentemente de las características digamos, del ambiente, puede ser entre 2 y 3 minutos. Eso quiere decir que la respuesta debe ser muy, muy, muy rápida, porque una vez que se declare el incendio, ya el extintor no sirve. Lo único que nos queda es alertar a los bomberos, ¿está bien? Entonces, por eso es que esta brigada contra incendio debe estar bien preparada, por eso es que los extintores deben estar ubicados estratégicamente, y también estos extintores, deben estar a la vista de todo el mundo, ¿no? A veces ocurre que por temas de adornos, los extintores terminan siendo cubiertos, entonces a la hora que necesitamos el extintor no lo encontramos.
y hay una regulación muy expresa al respecto que señala pues que estos extintores deben ser totalmente visibles. Entonces, en el caso que esta brigada contra incendios no pueda controlar el amago, inmediatamente tiene que alertar a la brigada de evacuación. ¿Para qué? Para que inicie la evacuación. Y también tiene que avisar a los bomberos, porque son los únicos que nos van a poder ayudar. Y para ello es que necesitamos ese directorio. Recuerdan que les había hablado, hay un directorio de emergencias, de ahí está nuestro número para poder llamar en el caso de que si nos ponemos nerviosos y no sabemos qué número es, podamos recurrir al directorio. Finalmente tenemos la tercera brigada, que es la brigada de primeros auxilios. Antes de que ocurra la emergencia, esta brigada de primeros auxilios, ¿qué debe hacer? Debe revisar periódicamente su botiquín. No nos olvidemos que todas las medicinas, así como los productos no perecibles, tienen una fecha de vencimiento. Entonces, es importante que todas las medicinas que están en este botiquín estén pues no vencidas, porque si no de nada nos serviría. Esa es una tarea importante que tiene que hacer esta brigada de primeros auxilios. Adicionalmente también la brigada de primeros auxilios requiere ciertos equipos adicionales. No sé si han visto, pero hay diferentes tipos de camillas para evacuar a las personas heridas. Entonces tiene que verificar que su camilla, por ejemplo, esté en buen estado. De repente, como parte de nuestro botiquín, tenemos un tensiómetro para medir la presión. Hay que ver que en el caso sea un tensiómetro digital, esté funcionando, porque a veces ocurre que le colocamos las pilas y como no lo usamos, con el paso del tiempo, estas pilas se terminan descargando y cuando queremos utilizarlo ya ese tensiómetro no nos sirve. Entonces, esto es lo que hacemos antes de que ocurra la emergencia. Por cierto, cuando ya ocurre la emergencia, lo primero que tenemos que hacer es brindar los primeros auxilios. Repito, y aunque suene reiterativo, las personas que conforman las brigadas deben estar capacitadas para cumplir su tarea. No puede ser cualquier persona. O sea, yo no puedo decir, ya, yo quiero trabajar o quiero pertenecer a la brigada de primeros auxilios, pero eso no es suficiente. Yo tengo que tener conocimientos, tiene que haber una capacitación, ya sea con personal médico, con personal técnico en medicina, con personal de la Cruz Roja, pero el personal que conforma las brigadas de primeros auxilios necesariamente debe estar capacitada. Y cuando ya se produce la emergencia, pues tomará todas las acciones que correspondan, ¿no? Inicialmente aplica los primeros auxilios y de ser necesario realiza la evacuación para que pueda ser atendida de repente un establecimiento de salud o una clínica, para lo cual tendrá que llamar a las ambulancias, por ejemplo. Para este caso tenemos el SAMU y tenemos los seguros particulares. Estos números deben estar justamente en este directorio telefónico, que es el directorio telefónico de emergencias. Entonces, hasta este punto hemos visto ya todo lo que se refiere a la conformación de brigadas. Ahora yo lo que quiero es, para terminar ya un poquito esta pequeña charla, es decirles cómo deberíamos actuar para proteger nuestras vidas. En el caso de sismos, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Y esto se entiende. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver las noticias, ya sea en televisión o las han leído en algún periódico, pero por lo general los daños a la salud de las personas no son tanto por el evento mismo, llámese el sismo, llámese el incendio, sino es por el pánico. ¿Por qué? Porque las personas comienzan, inclusive en la noticia le llaman estampidas. O sea, la gente sale corriendo, en el camino uno se cae, el que viene atrás lo pisa, el otro se cae, y así comenzamos a, entre nosotros mismos, causarnos daño. Por eso es importante mantener la calma. Yo no les digo que no tengamos miedo, eso es natural. Es más, si no tuviéramos miedo, no reaccionaríamos. El miedo es lo que nos hace reaccionar, pero tiene que ser un miedo que nos permita tomar acciones en protección de nuestra vida, no como hemos visto en las noticias que ante un incendio una persona se tiró del segundo piso, ¿no? O una persona sale corriendo ante un sismo y una pared de adobe le cae encima y si se hubiera
quedado tranquilo, probablemente eso no hubiera ocurrido. Entonces, mantener la calma es sumamente importante. Luego el segundo paso es colocarnos en una zona segura. Ahora, ¿cuál es la zona segura? Para su conocimiento, las recomendaciones que yo estoy dando es cuando nosotros estamos en un edificio que ha sido construido formalmente, ¿está bien? Es decir, un edificio que ha tenido una licencia de edificación, que ha tenido sus respectivos planos estructurales, arquitectura, etcétera, y en base a eso es que yo estoy dando la recomendación, porque en el supuesto que nos encontráramos en una vivienda autoconstruida, entonces esto ya no va a jugar y yo les voy a explicar qué deberíamos hacer en esos casos. Pero en el caso particular de la Facultad de Psicología, sí juega lo que yo les estoy diciendo. Entonces, dentro de su facultad, ustedes tienen que ubicar cuál es la zona segura. La norma, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E030, que es la norma de construcción sismo resistente, nos dice que las zonas más seguras, estructuralmente hablando, son el encuentro de la columna con la viga. La columna es el elemento vertical y la viga es el elemento horizontal. Entonces tenemos que identificar dónde tenemos este encuentro de columna con viga. Esa es una zona segura. Otra zona segura es al costado de la caja del ascensor o de la caja de la escalera, siempre y cuando sea de concreto, no de madera ni de metal. Ojo, caja de la escalera de concreto. ¿Está bien? Esto no es ni dentro del ascensor ni dentro de la escalera, es lo que vendría de ser en el lobby, en el pasadizo, antes de ingresar ya sea al ascensor o a la escalera. Esas son zonas seguras. Lo único que tenemos que verificar es que alrededor no haya objetos que puedan caer sobre nosotros, o a veces, aunque la norma lo prohíbe, todos los vidrios grandes tienen que ser vidrios templados, y si no son vidrios templados, deberían estar protegidos con unas láminas de seguridad. Me parece, yo en algún momento hice una pequeña inspección en la universidad, creo que fue en la Facultad de Ingeniería Industrial, y pude verificar que habían en algunos casos vidrio crudo y en otros casos había así vidrio templado. Entonces, eso tienen que ustedes verificarlo. Y como yo les decía, en el supuesto que estemos en un edificio que no ha sido construido de acuerdo a nuestro marco normativo, es decir, si no contamos con zonas seguras, entonces debemos evacuar. Pero esta evacuación es con conocimiento de que tiene que hacerse con mucho cuidado. Es como cuando vamos al doctor y nos dice, bueno, la probabilidad, si se opera, es 50-50. ¿Qué significa eso? Que el 50% de probabilidades tiene de que se pueda salvar, pero también podría ser que el 50% nos llegue a afectar en nuestra vida. Es la misma situación que se nos presenta acá. Lo único que, si nosotros no hacemos nada, o sea, definitivamente nos va a pasar algo. No sé si me dejo entender. O sea, es 50-50 si tomamos una acción, pero si no hacemos nada, el edificio se cae y no salimos. Si el edificio, repito, no está construido de acuerdo a lo que viene a ser nuestro marco normativo. Y la única manera de poder diferenciar es si es que ha sido construido de acuerdo a lo que está establecido con las respectivas licencias de edificación. Finalmente, al término del sismo, es que recién realizamos la evacuación. Y por ningún motivo la ruta de evacuación contempla los ascensores. Los ascensores no se deben utilizar para evacuar. Aunque no es el caso de ustedes, pero supongamos que estuviéramos en el piso 20, yo no puedo utilizar el ascensor para evacuar ante un sismo. Y ustedes se preguntarán por qué. La respuesta es muy sencilla. Después de un sismo se producen una serie de réplicas y no sabemos en qué momento se va a producir esa réplica. Entonces imaginémonos que nosotros subimos al ascensor y se produce la réplica. Y la réplica podría ser hasta de la misma magnitud que el sismo original. Entonces podría ser que al estar nosotros dentro de ese ascensor terminemos afectados en nuestras vidas. Por eso es que no se utiliza. Estos son los 3 pasos que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Esta evacuación es hasta la zona de seguridad o punto de reunión. Son 3 pasos muy sencillos. De repente ustedes dirán, sí, pero ¿quién no piensa esto? Sí, pues yo también digo lo mismo. O sea, son 3 pasos sencillos. Si hiciéramos un análisis estrictamente lógico, lo que les acabo de comentar es más que real, pero lamentablemente a veces no lo entendemos así y no nos colocamos en la zona segura o nos ponemos demasiado nerviosos y salimos corriendo y ya tenemos los resultados que ustedes habrán podido ver
en las diferentes noticias. O alguno dice, no, yo tengo que bajar sí o sí. Y yo no sé si ustedes han visto, pero un sismo fuerte, la escalera se mueve tremendamente y pueden salir disparados. Es más, si alguno de ustedes estuvo en la universidad o en algún edificio alto en el año 2007, que tuvimos el sismo acá en Ica y hacia el sur, está bien, los edificios altos se movían y ese movimiento es normal porque justamente por diseño tienen que tener una flexibilidad que les permita compensar las fuerzas del sismo. Si es que la estructura fuera totalmente rígida y no tuviera esa flexibilidad, entonces la estructura colapsaría, ¿no? Entonces, importante tomar eso en cuenta. Acá les voy a comentar rápidamente el tema de la mochila para emergencias, ¿está bien? Más allá de lo que ustedes ven acá, que es lo que oficialmente el INDECI ha escrito, yo por experiencia les recomiendo lo siguiente, o sea, siempre hablamos de que debemos de contar con un combo de supervivencia, un combo de seguridad. Esto es para la casa, por si acaso, no es para la universidad. No vaya a ser, una vez recuerdo de una charla en una entidad privada y lo primero que hicieron todos los trabajadores era pedirle a la gerencia que les den su mochila. Eso no es así, la mochila es para la casa, no para la universidad, no para el centro laboral. Entonces, esta mochila básicamente tiene que tener elementos de abrigo, tiene que tener alimentos no perecibles, está bien, conservas, agua, debe contener una linterna, un pito, ¿cómo se llama? Deberíamos de tener también un pequeño botiquín de primeros auxilios. Normalmente en las familias tenemos que hay personas que tienen alguna enfermedad crónica, llámese la presión, llámese la diabetes, por citar un ejemplo. Entonces, ¿se imaginan que ante un sismo fuerte van a ustedes a encontrar dónde están sus pastillas? Yo les aseguro que probablemente no. Entonces, esas pastillitas, esos remedios deberían estar acá en nuestra mochila para emergencias. Normalmente se recomienda que la mochila debería ser para dos, pero yo recomiendo de que la mochila sea personal, porque esto nos permite que no pese tanto, y por otro lado, en el supuesto que si yo tenía en casa 3 mochilas y saco 2, pues de una u otra manera nos vamos a acomodar para con esas 2 mochilas, entre toda la familia, haciendo un poquito de esfuerzo, podamos atendernos. Ahora, el motivo por el cual se pide este combo, que está conformado por una caja y la mochila, es que dentro de la experiencia internacional, dependiendo de la ubicación donde se presente la emergencia, el tiempo en el cual, o el tiempo que le va a tomar a la autoridad en llegar con bienes de ayuda humanitaria es básicamente de 3 días. Por eso la caja debe tener contenidos para 2 días y la mochila para 1 día. En el caso de abrigo se recomienda que sea algún tipo de manta polar porque ocupan poco espacio y no tienen peso. Cuando yo les hablo de un pito, miran, ¿por qué un pito? Supongamos que nos quedamos atrapados en el edificio de donde está nuestra vivienda y están en las brigadas de búsqueda y salvamento a los alrededores. Si nosotros nos vamos a poner a gritar, es muy probable que no nos escuche nadie. ¿Por qué? Porque van a haber equipos, van a haber maquinarias a los alrededores que van a amortiguar ese sonido. Entonces, para ello tendremos el pito, que sí va a permitir que esta brigada de búsqueda y salvamento pues nos logren ubicar, más aún cuando tienen sus brigadas caninas que tienen un oído muy fino. La linterna, como ustedes comprenderán, es en el supuesto que nos agarre esta emergencia en la noche y se apaguen las luces. Entonces, en casa tendríamos que tener esta linternita para poder alumbrarnos y poder salir a buen recaudo, ¿no? Estos son los elementos básicos. Acá tenemos una serie de componentes, pero yo les sugiero de que por lo menos tengan lo elemental que les acabo de decir, ¿no? Abrigo, linterna, el pito, los alimentos no perecibles, el agua, las medicinas de la familia, ¿está bien? De repente por ahí una cuchilla multiusos que nos puede ayudar muchísimo, y con eso es lo elemental. Si se puede tener algún elemento adicional, tal como está en la vista, a buena hora. Lo que sí les recomiendo, nada de galletas ni chocolates. ¿Por qué galletas no? Si hagan la prueba, lleven una galleta en su cartera o en un bolso y desplácense y van a ver que después esa galleta la pueden utilizar para hacer apanado, porque la galleta se va a deshacer. En el caso de un chocolate, con un poco de temperatura,
Yo creo que a ustedes les ha pasado, por lo menos yo confieso que a mí sí me ha pasado varias veces. Llevo mi chocolate en el carro, un poco de sol y cuando lo quiero comer ya se derritió, ¿no? Entonces, por eso es que no recomiendo ni galletas ni chocolate, ¿no? Y si van a hacer galletas, algún tipo de galletas duras y chocolates, de verdad les digo que no, mejor llevemos caramelos que sí nos dan energía. Esto es, repito, la mochila para la casa, no para la universidad. No van a decir, el ingeniero Tantalián ha dicho y mañana todos van donde el decano y después estamos en problemas porque quieren que el decano les compre mochilas para todos. Eso es para ustedes responsabilidad para la casa. Finalmente, ustedes recordarán que cuando hubo el sismo, inmediatamente lo primero que quisimos hacer todos era llamar por teléfono y nadie lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque las líneas se saturaron. O sea, no es que se hubieran malogrado, básicamente se saturaron. Por eso es que en caso de sismos o en caso de emergencias, está bien, no hagamos llamadas ni de teléfono fijo ni de celular porque se va a bloquear. En vez de ello, utilicemos mensaje de texto, internet, las redes sociales, el WhatsApp. Finalmente, la central de emergencia 119, que ahorita les voy a explicar cómo se utiliza, que nos va a permitir comunicarnos con nuestros familiares. Ojo, el hecho de que yo no pueda llamar por teléfono no quiere decir que se haya bloqueado el internet. En el año 2007 yo recuerdo de que ya todos estábamos en casa y mi hijo mayor era el único que faltaba y no había forma de comunicarnos con él porque, repito, no había comunicación por telefonía fija ni celular. Entonces, no recuerdo cuál de mis hijos fue, creo que fue Leslie justamente, que se comunicó con su hermano había una especie así como ahora tenemos el Messenger, había un equivalente y a través de eso lo ubicó y él dijo que estaba bien, ¿no? Entonces, importante tomar en cuenta ese aspecto. Esta central está coordinada a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cubre a las diferentes empresas que brindan los servicios de telefonía, ¿está bien? Entonces, cuando yo quiero grabar un mensaje, lo que hago es marco el 119, el número 1 y el número de celular donde se va a grabar el mensaje. Ahora, este mensaje también tiene que ser corto. A veces nos extendemos y con eso también vamos a saturar las líneas. Lo que tenemos que hacer es decir un mensaje corto, ¿no? Son mensajes de voz, por si acaso, no son de texto. Entonces decimos, mamá, me encuentro me encuentro bien. O mamá, he tenido un pequeño accidente, estoy en la posta médica. No te preocupes. O sea, a ese tipo de mensajes me refiero. Y básicamente, con esto, ¿no? Ya hemos grabado el mensaje y luego para escucharlo hacemos lo mismo, marcamos el 119, el número 2, el número del celular donde estaba grabado el mensaje y de ahí la central nos va a ir, así como cuando tenemos nosotros nuestros mensajes que dice tal número lo llamó y comienzan los mensajes 1, 2, 3, de igual manera la central nos va a ir dando los mensajes y también nos va a ayudar para poder realizar este registro de mensajes tanto como de lectura. Sí. Entonces, con esto estaríamos culminando la parte de la presentación. No sin antes quería yo comentarles que para el caso de incendio es sumamente importante que la persona que ve que hay un amago de incendio inmediatamente avise, está bien, a las personas de seguridad o si conoce a las personas que conforman las brigadas para que se tome acción. Inmediatamente que nosotros identificamos que ese amago de incendio pasó a incendio, tenemos que activar, hay una alarma que está ahí con alarma de incendios para que la gente evacúe. Es importante que hagamos conocer a todos los alumnos, a todos los trabajadores, a los profesores, que si por algún motivo suena esa alarma, eso significa que tenemos que evacuar. A veces sucede que tenemos todo listo, suena una alarma, pero nadie sabe qué cosa tiene que hacer. Recientemente en mi oficina nos hemos cambiado a otro edificio y da la casualidad que se activó esta alarma de incendios, pero tiene un sonido tan particular que de verdad la mayoría de nosotros no identificamos que era un sonido de alarma y que debíamos evacuar. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta, ver que el sonido sea claramente identificable y comunicarlo
para que las personas que están en la universidad, en la facultad específicamente, pues sepan qué hacer y cómo actuar. No sé si con esto hemos podido lograr dar el alcance de lo que a ustedes les corresponde realizar. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta adicional. Bueno, parece que como les había comentado, ¿no? O entendieron todo o no entendieron nada. Yo prefiero quedarme con que me entendieron todo y en todo caso tienen ustedes la grabación. Espero que lo que les he comentado les sirva. Por lo menos yo estoy convencido de que sirve. Lo hemos probado en muchos locales y gracias a estas coordinaciones y esta conformación de brigadas y lo más importante, que las brigadas estén capacitadas y que esto lo hayan transmitido al personal para que sepan identificar cómo actuar en caso de una emergencia, pues esto ha salvado en muchos casos vidas, ¿no? Entonces, no me queda nada más que agradecerles y espero haber satisfecho sus expectativas. Doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero Marco Antonio Tantaleán. Ha sido muy importante las recomendaciones que usted nos ha dado y nos incentiva para seguirnos capacitando. Muchas gracias. Ok, gracias, buenas noches con todos. Gracias, buenas noches también. Buenas Muchas noches, gracias, buenas noches hasta con luego. todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.